Bueno, es para mí un gran privilegio poder participar a través de esta plataforma, a través del ministerio nuestro, Casa Internacional de Oración, de nuestra apóstol Valentina de Caringui. Y queremos también sentirnos verdaderamente privilegiados porque pertenecemos a la cobertura del Rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado. Bueno, esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos llegar a todos los países a través de esta plataforma. Hoy yo tengo solamente un mensaje, el cual deseo con todo mi corazón, porque me acerco al Señor con sinceridad para que este mensaje pueda ser recibido de una manera poderosa. Y cuando me siento acá, me voy a Apocalipsis, ¿no? Capítulo 3, cuando el Señor está parado a la puerta, está tocando, y entonces está dispuesto a entrar y cenar con nosotros y nosotros cenar por ahí. Entonces yo siento que estoy acá sentado con el Señor y queremos que este alimento que vamos a compartir, el Señor y yo, pueda ser también recibido por ustedes. Entonces, en esta tarde quiero ser verdaderamente breve, pero deseo de todo corazón que el Espíritu Santo de Dios nos active en estos momentos para que podamos recibir lo más profundo de nuestro corazón este mensaje, y que con toda sinceridad estoy tratando de que sea alineado a la palabra de Dios. Y si hay algo que se desvía de la intención del Espíritu Santo, que no sea recibido por ustedes, sino que se vaya a otro lugar. Entonces es la intención que nosotros tenemos en estos momentos. Yo quiero hoy realmente continuar vendiendo una idea que yo considero como una perspectiva que fue verdaderamente poderosa a través de la pastora Gisela Bracho. Yo me identifiqué profundamente con ese mensaje y a la vez me sentí verdaderamente impactado porque nuestra apóstol Valentina de Caringui siempre ha estado altamente interesada que podamos tener un impacto en la red, no digamos de empresarios, sino sobre aquellos hombres y mujeres que son capaces de ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos de este país. Entonces, una de las cosas que se hizo mucho énfasis y que se está dando en estos momentos a través de ese taller de maestros es que, bueno, tiene que haber una reforma a nivel ministerial de las iglesias, y eso es un gran desafío. De pronto, esto que están manifestando muchos pastores de nivel probablemente sea producto de este encerramiento que nosotros hemos tenido por causa pues del COVID-19. Pero yo quisiera enfocarme en esa perspectiva de cómo llegar a aquel sector de nuestra sociedad, y especialmente en los países latinos, y muy en sí en nuestro país Venezuela, para que podamos llevar el Evangelio a esas áreas de nuestra sociedad que generalmente son las que toman las decisiones de ocupar posiciones públicas, de ocupar posiciones en la política, en la economía, en lo social, en lo educativo, en las artes. Y pareciera que hubiese como especie de una interferencia, pareciera que hubiese como una interfase que no nos permite llegar a esos lugares. Y yo me baso desde el punto de vista estadístico. Muchas veces se habla en ciudades donde hay iglesias poderosas y generalmente su alcance es un 7, 8, 9% de la población. Probablemente sí, la estrategia sea incrementar más iglesias, pero si duplicamos las iglesias en una ciudad donde hay al 0, 7 poderosa, bueno, de un 7 vamos a pasar a un 14%. Entonces quedaría un 76%, ¿verdad?, de la sociedad de un país que necesita recibir el Evangelio. Entonces, esto ha sido producto también de nosotros como iglesia, cómo poder llegar a esas personas
que generalmente ocupan posiciones y que ellos son los que toman las decisiones donde van a impactar una gran mayoría de la población. Por ejemplo, un ministro de Economía, o un ministro de Salud, o un ministro de Justicia. Ellos, en su posición hacia abajo, tienen una cantidad de personas que dependen de ellos. Miles o centenares de miles. Y entonces, si logramos llegar a esas personas, nosotros podemos impactar directamente a toda esa persona y incrementar esos datos estadísticos que existen, pues, muy especialmente en el caso de Venezuela y otros países latinos. Entonces, yo quería hacer una comparación, una analogía, que siempre hemos estado pensando con respecto al mensaje que ofreció la pastora Gisela Bracho. Cómo llegar a esos ciclos de influencia, esos etnos a la sociedad. Entonces, vamos a hacer la comparación siguiente. Yo me inscribo en la universidad, estudio ingeniería química. Luego de 5 años, yo me gradúo de ingeniero. Yo ahí tengo que tomar una decisión verdaderamente trascendente, porque yo puedo decidir hacer carrera en la universidad de manera que yo pueda seguir profundizando mi materia y ser, bueno, poder llegar a ser un científico, ser un verdadero profesional en la materia en la cual yo me gradúo y soy un profesor y puedo, a medida que pasa el tiempo, dependiendo de mi voluntad y de mi deseo, llegar a una posición de una persona, pues, relevante. Pero yo también puedo tomar la decisión en la universidad de aspirar a una posición administrativa hasta llegar a ser rector de esa universidad. Y eso es un proceso y eso es una decisión. Es decir, yo haría trabajo a través de la iglesia, a través de la universidad, a través de la universidad. Pero tengo también otra alternativa, que yo me gradué de ingeniero químico y yo puedo aspirar a trabajar en la industria pública, industria privada, o iniciar un proyecto personal. Entonces, cuando hacemos esa comparación, yo hago la analogía con la iglesia, las personas que hacen su proceso dentro de la iglesia para ocupar un ministerio, y aquellas personas que han recibido la visión a través de la iglesia, pero quieren ir, ¿verdad?, hacia afuera para ocupar esos etnos. Yo no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo, pero hay algo verdaderamente importante. Si yo tomo la decisión de irme de la universidad porque quiero hacer mi crecimiento en el área empresarial, privado o la parte pública, yo necesito mantener una relación con la universidad. O sea, no se puede romper ese cordón umbilical entre el trabajo que yo voy a desempeñar afuera y el trabajo de la universidad, porque yo necesito constantemente ser alimentado por las tecnologías, yo necesito ser alimentado por los avances, los conocimientos y todas esas cosas. Yo no puedo romper ese cordón umbilical con la universidad. Entonces, esta es una analogía, una comparación que también puede ocurrir con el caso de la iglesia cristiana y aquellas personas que quieran o que su llamado sea para ir e impactar la sociedad. Ese 70% que nadie llega. Y ese 70% que muchas veces son los que toman las decisiones para llevar las riendas del país. Entonces, yo sí creo verdaderamente que nosotros podemos, y más que todo, considerar que un mentor, un anciano, que es una de sus funciones, descubrir el propósito, el plan divino para cada uno de sus discípulos. Él debe ser la ayuda. Pero tal cual como lo decía la pastora Gisela, bueno, o sea, tiene que ser una persona que tiene que someterse a una preparación. Si esa persona tiene los dones, los talentos,
para ser un político, ser un empresario o ser un artista. Esa persona tiene que prepararse en esa rama y luego que sea alimentado profundamente con los principios y valores cristianos. Esa persona no puede alejarse de la iglesia. Tiene que haber una conexión permanente, porque allí tiene que continuar siendo discipulado, tiene que continuar siendo formado para que pueda tener un impacto en la sociedad, ¿verdad? Y nosotros podemos apreciar, por ejemplo, muchas veces casos que ocurren de corrupción. Vean, hay algo, y yo no entiendo por qué, que muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la parte de la política, hay como que una repulsión a ello. Y si nosotros vamos a los fundamentos de la política, el fin de la política es el bien común. El fin de la economía es producir bienes y servicios para satisfacer los ciudadanos. Y cada una de esas áreas que forman parte de la sociedad. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, como realmente nos presenta la palabra. Mire, yo fui altamente impactado cuando en estas noches, leyendo el libro de Romanos, capítulo 4, pero lo leí en la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 4, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, donde el Señor le dice a Abraham: te he dado el poder para que seas padre de muchas naciones. Y Abraham dice: lo he conseguido porque he creído en un Dios todopoderoso que es capaz de dar vida a lo muerto y producir cosas nuevas de la nada. A mí eso realmente me impactó, porque yo dije, si Abraham tiene esa fe, entonces cuán grande no puede ser la fe de nuestro Señor Jesucristo, que fue el autor y consumador de la fe, según el libro de Hebreos. Y si realmente estamos en el nuevo pacto, me supongo que las promesas deben ser mejores. Entonces nosotros, con ese concepto, porque muchas veces yo puedo manifestar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero pareciera que no lo sentimos de verdad, creemos que no es verdaderamente cierto. Porque si fuera realmente que nosotros lo sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, yo creo que verdaderamente entonces sí se manifestaría en nosotros el poder sobrenatural de Dios. Entonces, bueno, ¿cuál sería la salida? Bueno, yo creo que si nosotros vamos al libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, yo creo que él se enfrentó con muchos intelectuales de la época, con humanistas, con hombres que tomaban decisiones, hombres que tenían un impacto en la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que el libro de Efesios nos enseña a nosotros muchas cosas y cómo poder orar. Yo creo que el capítulo 1 del libro de Efesios y el capítulo 3 del libro de Efesios, donde nos dice y establece claramente que debemos pedir la fortaleza del Señor. Señor, fortalécenos con el poder de tu fuerza en nuestro ser interior, de manera que Jesús pueda habitar en mi corazón y yo pueda ser arraigado y cimentado en el amor de Dios, de manera que yo pueda conocer la profundidad y la altura de ese amor. Y si nosotros conectamos esa enseñanza, que la podemos usar en esas oraciones que tenemos en la noche, esas oraciones sinceras con las que llegamos al Señor, y lo combinamos con el capítulo 1, donde el Señor, vean que Pablo, esa carta, la dirige a los santos y fieles en Jesucristo. No está hablando de los nuevos creyentes. Pero en estos tiempos, como se lo decía un amigo anoche, que está en Chile, no, pero es que tú no estás haciendo una iglesia porque están cerradas, pero estás teniendo una relación poderosa con el Señor y estás haciendo ayuno sábado y domingo. Digo, bueno, tú estás aprendiendo y estás pasando por un proceso que de pronto no va a ser tan largo como a otro le sucede a otro. Entonces, ¿por qué esa relación directa? Entonces yo pedí la sabiduría, pedí la percepción espiritual, el conocimiento revelado, para poder crecer en el conocimiento de Dios, de manera que yo pueda recibir y saber cuál es mi llamado. Eso lo establece allí en el libro de Efesios. Porque para tomar esa decisión de si continúo en la iglesia
de manera que se desarrolle en mí alguno de los 5 ministerios, o yo salgo, ¿verdad?, a impactar las áreas de mi sociedad, yo tengo que estar muy claro cuál es mi llamado. Yo no puedo desviarme el destino que el Señor hace. Particularmente yo sí creo que yo soy un empresario del reino, porque lo he meditado, porque he orado. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios nos dice claramente, bueno, hijos míos, usen esta enseñanza, oren de esta manera, porque que no es fácil. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento revelado para que podamos ser alumbrados en nuestro entendimiento. Y entonces nosotros podamos verdaderamente ser capaces de fortalecernos internamente y tener ese amor de Dios, que son las fortalezas que nosotros podemos necesitar para alcanzar esas metas. Yo les quiero hacer un llamado a los venezolanos que se encuentran en diferentes países. Yo sé y creo que hay muchos que no van a regresar, pero una gran mayoría va a venir a este país y van a venir preparados. Este va a ser un país con grandes oportunidades. Se habla de avivamiento, pero no solamente un avivamiento espiritual, porque pareciera de que muchas personas están esperando el avivamiento espiritual para entonces ir a la nación, y muchas veces pareciera que se malinterpretara. Ir a las naciones, viajar y todas esas cosas, pero no importa, eso está muy bien, pero yo creo que sí va a haber una cantidad de personas que van a estar en este país y que van a tener que ocupar esas posiciones de decisiones en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte artística, que es el enfoque que yo estoy haciendo pues en este mensaje. Entonces, yo creo que van a haber oportunidades. Yo hago ese llamado a los venezolanos, especialmente a los jóvenes. Venezuela, ya sabemos, hay profecías de que este país va a pasar a una posición de desarrollo, una posición de crecimiento. Tenemos muchísimos recursos aún. Y entonces yo creo, ¿verdad?, particularmente es un sentir profundo que yo tengo con respecto a nuestro país Venezuela. Y entonces, vamos a embarcarnos pues en este viaje que yo creo que pronto, más temprano que tarde, se va a iniciar el proceso de la reconstrucción de este país. Vamos a necesitar hombres y mujeres con un contenido de valores y principios cristianos, con un contenido de esa enseñanza de la buena nueva que vamos a necesitar para que podamos derribar esa columna que tanto daño nos ha hecho en este país, que es la corrupción. Entonces, yo quiero decirles, mis amigos, que en estos momentos, para finalizar, tenemos un proyecto para iniciar un proceso de aprendizaje con un empresario de Falcón. Estamos en conversaciones a través de nuestra iglesia Casa de Oración y la apóstol Valentina de Caniggi para llegar a un acuerdo donde vamos a recibir, nos va a impartir, es un empresario cristiano, un empresario del reino, nos va a impartir todas esas cosas que nosotros necesitamos para prepararnos, para poder entrar a ese ruedo, ya no ser espectadores, ya no estar en las gradas, sino bajar al ruedo, porque Venezuela lo necesita. Y nosotros realmente somos hombres y mujeres que estamos comprometidos con este país. Y yo, por ejemplo, yo no me voy de este país, hasta estos momentos yo no me voy de este país, porque veo oportunidades. Entonces, imagínense ustedes, yo siendo una persona con 69 años, ¿cuánto más ustedes, jóvenes, hombres de mediana edad, que deben estar dispuestos para hacer ese trabajo que nosotros tenemos? Entonces eso es un llamado que yo le hago a los venezolanos. Fortaleza. Armando, fortaleza. Tú que estás allá en Chile y muchos otros, para que podamos cumplir el propósito y el plan de Dios en esta tierra. Así que yo le doy muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme permitido esta plataforma y poder enviar este mensaje, que es un mensaje que se viene desde hace tiempo trabajando. Pero a veces parece ser que la resistencia al cambio muchas veces no permite
que esto se dé. Vean una cosa, mi hija Karina en esta noche me mostraba un video de Dante Gebel del 2003 y ya él hablaba sobre estas cosas. Y han pasado 17 años, ¿no? Y entonces a veces, bueno, las cosas tienen que pasar, tienen que ser como, no solamente incubadas, sino que como que tienen así como un bebé, pero tiene que quedarse en el vientre de la madre, luego entonces pasar la fase de bebé y pasar la fase infantil para que entonces pues, se den las cosas. Yo particularmente, yo podría hablar de pesimismo, yo soy optimista, bueno, tengo una fe, yo creo, y para ratificarles nuevamente, tenemos grandes oportunidades en este país. Yo los invito, planifiquen, piensen en la visión de prosperidad. Vean esa visión de prosperidad. Tengan una imaginación de ese futuro de prosperidad. Y luego ustedes van a tener que regresar al presente. Porque si tú no regresas al presente, entonces no vas a tener la capacidad de poder establecer las metas que te permitan llegar a ese futuro. Y nosotros también necesitamos, y bueno, y aquí específicamente le voy a hablar a aquellas personas que quieren emprender negocio, que quieren que sus empresas alcancen un crecimiento verdadero. Necesitamos sanidad y liberación financiera, así como hemos ido llevando nuestra iglesia a liberación y sanidad en todas esas cosas que nosotros tenemos. Y nosotros podemos llegar a ser verdaderamente hombres y mujeres comprometidos con la palabra, impulsar este hermoso país. Tenemos, repito, grandes oportunidades. Este es un país hermoso, un país que debemos querer, un país que debemos amar. Venezuela es tierra de gracia. Así que yo, para culminar, yo le pido en estos momentos a nuestro Padre Celestial que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación, que nos dé un espíritu de inteligencia y que el Señor permita que en cada uno de nosotros pueda haber un despertar espiritual, de manera que podamos conocer el propósito, el plan que Dios tiene para nosotros. Vean que el apóstol Guillermo Maldonado habla de 3 propósitos: el propósito general, el propósito especial y el propósito específico. Necesitamos descubrir cuál es ese propósito específico en cada uno de nosotros. Y a veces eso nos puede enfrentar a muchas situaciones, pero tenemos que tomar esa decisión, tenemos que correr ese riesgo. Si ese riesgo es bajo la voluntad de Dios, entonces no es riesgo, pero tenemos que orar de una manera permanente, una relación con el Señor diaria. Estos 3 meses, estos 4 meses que nos han obligado a mantenernos encerrados, yo creo que ha sido una gran oportunidad. Yo en mi caso, bueno, es donde más he orado, donde más he leído la palabra, y a pesar de que soy un productor agropecuario, tengo dificultades en la finca, pero yo no sé cuál es la razón, porque ahora he sido más productivo en el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es una gran oportunidad y yo deseo de todo corazón, con toda la intención del Espíritu de Dios que está en mí, de que cada uno de nosotros podamos recibir a partir de hoy y trabajar tal cual como lo dice el doctor Miles Monroe en su libro Clave para la Visión, que nosotros hasta tanto no tengamos una relación íntima con nuestro Padre, no vamos a conocer cuál es nuestro propósito específico. Pero a nosotros nos ayuda mucho la visión de la iglesia. Nosotros no podemos romper con ese cordón umbilical. Si nosotros tomamos la decisión de ir al escenario, de entrar en nuestra sociedad y llevar a cabo pues el plan que Dios tiene para nosotros. Padre, en el glorioso y poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, yo me acerco a ti confiadamente, con un corazón sincero, lleno de plena certidumbre de fe, como la fe de Abraham y como la fe de nuestro Señor Jesucristo, limpio con la sangre de la conciencia y con una fe y con un poder para pedirte en esta tarde, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, que alumbre nuestro entendimiento a cada una de las personas que en estos momentos, Señor, están escuchando esta oración, para que el Señor
nos traiga a nuestra mente y nuestro corazón cuál es nuestro destino, cuál es nuestro llamado, cuáles son las riquezas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y muy importante, que el Señor nos dé a conocer ese poder preeminente de la grandeza del poder del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros, esos desafíos que tenemos por delante, y especialmente a todos esos venezolanos y a todos esos jóvenes que están en otros países, y personas también de la mediana edad y de personas de ya que están en la fase de la experiencia, más de 60 años como mi caso, yo, Señor, pido que el Señor les dé una orientación para ser orientadores, Señor. Que el Señor los guíe, que el Señor los ilumine, Padre, para que podamos cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para este país, para los países de Latinoamérica. Rompamos a partir de este momento esa proclama, ese decreto que emitió un filósofo francés sobre todos los países latinoamericanos cuando etiquetó a los países latinoamericanos como países subdesarrollados. Nosotros ahora mismo anulamos esa declaración. Nosotros somos países con gran potencial. El latino es creativo. Entonces yo pido en esta tarde que el Espíritu Santo de Dios desarrolle esa creatividad, desarrolle ese ingenio, que el Espíritu Santo de Dios nos muestre lo que realmente debemos hacer en cada uno de nuestros países. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Y Dios me los bendiga.